Hola, ¿qué tal? Todos amamos las historias de amor, pero muchas de ellas pueden sonar románticas y cursis. Otras tienen un giro inesperado y justo de ellas les contaremos cómo se hicieron famosas debido a sus polémicas decisiones y raros motivos de su unión. Algunos por acuerdos de intereses, obligación, obsesión, amor desmedido y otra más por pasión fortuita. Lazos oscuros, razones inexplicables, crímenes y sangre. Pero Carlitos, ya sabemos. Así es el amor. Así es el amor. Salud. Salud, gente. Buenas. Ay, Carlitos, qué bárbaro. Pues lo voy a tener que tener aquí. Yo no, porque si no me distraigo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya es el octavo, ¿no? Ya es el octavo. Aquí el tío Carlos Alonso y esta servidora Pati Vaselis, como siempre, cada semana, les platicamos historias de parejas. Ahora ya cambiamos la intro. Esta va a ser la nueva intro porque nos decían que se parecía un poquito a la de Leyendas Legendarias. No se parecen en nada, pero creo que el orden en lo que nos presentábamos, sí. Entonces dijimos, mira, para que no nos anden diciendo, ya escribí la nueva intro y ya está. Está institucional. Más, está un poquito más, más light, ¿no? Okay. Más común, más relajada. Okay. Más relajada. Oigan, esperemos que la estén pasando bien. Miren, estamos muy contentos porque conforme pasan las semanas, aumentan las vistas de los capítulos. Entonces, de repente nos desmotivamos y decimos, es que van bien poquitas, pero ya vimos que van subiendo y van subiendo. Ahí van, échenle ganitas. Y ¿sabes qué me gusta más? Todos los comentarios. Siempre hay comentarios. El engagement que le dicen me encanta. Les agradecemos mucho porque lo estamos haciendo con mucho amor, porque de eso se trata. Acuérdense que todos los motivos que llevaron a estas parejas a hacer todas estas cosas tan horribles y tan bonitas, porque hay de todo, pues es el amor. Es el amor. Ese es el amor, sí. Pero pues usted ya está cansado de las historias cursis. ¿Está usted cansado de esas historias que siempre terminan en un final feliz? Ponga Historiados, donde va a escuchar parejas que terminan hasta comiéndose entre ellas mismas. Así es. Ya tengo una. No, gente, la de los Turpin estuvo bien ruda. Densa, pues rudísima. No vienen unas bien perritas. Bien, perritas. Pero bueno, ¿cómo tú estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo tú estás? Bien. Hablé como Yoda. Muy bien. No, es bien muy. Bien muy Citripio. Bien muy estoy como Yoda. Citripio. No es Citripio. Yoda hablaba así. Yoda hablaba al revés. Pero bueno, gracias, Carlitos. Hoy te voy a contar yo a ti otra historia. A ver, échala. Ya también la de... Si la de Brad Pitt y Jennifer. Bien, Carlitos. ¿Te lo hiciste? Muy bien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué bien investigaste? Pues me metí a todos los anales de la historia del cine. Guau. No, hombre, pero nos trajiste datos importantísimos. Muy importante. Entonces, bueno, siempre habíamos tenido ya 2 historias de parejas históricas, ¿no? Que fueron parte de la historia de este mundo. Y hoy les tenemos una que va a estar, miren, muy buena, que yo no conocía. O sea, sabía como el apodo de ella y yo decía, pero ¿por qué le decían así? Hoy vamos a saber por qué. Y lo triste también que fue la historia de esta pareja tan famosa. Vamos a hablar fíjate, ¿sabes cómo se llama este capítulo? Me encanta. Se llama Baby. Y luego, ¿por qué? Se metió en mi cuerpo la locura. Exacto, así se llama el capítulo. Baby, se metió en mi cuerpo la locura de tu amor. Claro que sí, porque es la historia de Juana la Loca. OV7, no, ¿verdad? ¿De quién? De OV7, no. No es de OV7. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. ¿Nuestra historia? ¿Nuestra historia? ¿Qué? ¿Nuestra historia? Sí, es historia. Nuestra historia. Ay, mi amor, es que hablas bien. Mira, ya me regañaron muchas personas de lo bajito que hablas. Dile al tío que hable más fuerte. Dile al tío que ahora no se gritaré. Pues no, pero ve, ahorita estabas... No, gente, ¿ven? Hay una batalla aquí con este señor. No, Carlos, no es nuestra historia. Ay, sí, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, sí. Sí, sobre todo hermoso, ¿eh? No, pero esa historia es muy triste porque... Fíjate que más allá de todo lo que ustedes van a saber de esta pareja, que bueno, sabemos que fueron hijos de reyes importantes, que ellos fueron reyes, los psicólogos
siguen estudiando el caso de ella porque parece ser que a partir de su caso, pues empezaron a voltear un poquito, a la salud mental de las personas. Y entonces todavía, hasta la fecha, hay estudios muy cañones en relación a Juana por la situación o por la condición en la que ella pues empezó a vivir un tiempo después. Entonces, vamos a ver por qué se volvió loca esta mujer. Algunos dicen que sí fue por amor, otros dicen que no, que fueron varios casos que voy a mencionar al final, pero me impresionó saber que sigue siendo que lo siguen estudiando. Afortunadamente para esta pareja, para estas dos personas, había muchos escribanos de la época, muchísimos, que fueron relatando la vida de ambos. Entonces, sí, pero finalmente no tienen el información. cerebro ni estudio. No. A lo que voy es que afortunadamente para esa pareja hubo quien escribió mucho de sus vidas y hay muchos datos interesantes. ¿Y analizan por ahí? Ok. Sí, no. Estudios psicológicos hasta la fecha. O sea, hay gente que estudia psicología y que todavía dentro de sus tesis y así presentan trabajos especiales de Juana de Arco. De Johnny the Crazy. Sí, de la Johnny the Crazy. De la Johnny, no es la Johnny. ¿Cómo es? La Johnny. Juan es John. Mujer, ¿cómo sería? ¿Jonah? No. Qué difícil. Pero bueno, les voy a platicar. Joan, vamos a hablar. ¿no? Joan, no. A lo mejor, ¿no? Joan también es de hombre. Ay, Carlitos, ya, vámonos con ella. Juana la Loca, nombre completo y el verdadero, era Juana I de Castilla, España. Lugar y fecha de nacimiento, 6 de noviembre de 1479, en el Alcázar de Toledo, España. Al lado de un árbol de nueces. Exacto. Ocupación, princesa y tercera en la línea sucesoria. Cónyuges, pues solo uno. Tuvo 6 hijos. Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Ok. Señas particulares. Con su rostro ovalado, su nariz fina y delicada, piel clara y el cabello rubio, Juana de Castilla fue atractiva desde su niñez. Aficiones, aprender idiomas como latín y francés, era súper inteligente, apasionada de la música y tocaba instrumentos de cuerda. Y su perfil psicológico y personalidad, bueno, aquí es donde empezamos a notar cosas. Las reacciones de carácter de Juana podrían ser múltiples, como la personalidad paranoide, ya que está basada en la desconfianza. O a lo mejor padecía esquizofrenia, ¿no? Es lo que dice, mira, ya te iré platicando más adelante, pues todo lo que le pasaba y sí, y además pues tiene datos de su familia también. Hay genética, hay broncas genéticas, sí. Entonces, bueno, pues ahí te va un poco de la... Por tanta nuez, decía. Por tanta nuez, por la nuez de Castilla. Te voy a platicar un poco de su historia de Juana. La reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, sí, la que usted conoce, efectivamente, la que se dice que empeñó sus joyas para darle ese dinero a don Cristóbal Colón. Oye, pero todo el mundo decíamos que era Isabela Católica, ¿no? Sí, pensábamos que se llamaba Isabela. Isabela y no, Católica. era Isabel la Católica. Ella dio a luz a una niña que fue la tercera de sus hijos. En este Pino caso Suárez. fue Juana la Loca. Ella era hija de Juana. Okay. Yo pensé que era Pino Suárez. No era Pino y el Suárez. Zócalo. No, así esquina, dices, más conocida como Isabel la Católica, esquina Pino Suárez. No es cierto. No es cierto, gente, no es cierto. Bueno, era su tercera hija. El rey Fernando II de Aragón le puso el nombre de Juana en honor a su padre Juan II el Grande, fallecido en enero de ese mismo año. Según la leyenda, cuenta que a pocos metros del Arco de la Sangre, en una taberna, una vieja gitana echadora de cartas alborotaba a la clientela y con voz grave y cavernosa anunciaba que la recién nacida, fíjate, ella decía, la recién nacida será reina, pero no reinará. Será madre de reyes y de reinas, pero morirá en la soledad. Nadie le creyó. Nadie le creyó. O sea, decían que estaba loquita, que no es cierto. Y bueno, era muy difícil creerle porque además no podía ser reina
cuando ella era la tercera en sucesión. O sea, sus posibilidades eran mínimas. En el verano de 1482, cuando Juana tenía 3 años, nació su hermana María y unos años más tarde, en 1485, su hermana Catalina. La niña Juana vivió una infancia agradable, rodeada por sus hermanos. Recibió una educación estricta y sólida que la había de preparar para una futura boda con algún príncipe europeo. Bueno, pues ya sabes, ¿no? O sea, para eso nacían. Nacían para casarse. Sí. Sin embargo, creo que Isabel la Católica y el esposo se habían dado a la tarea de tenerlas como bastante educadas. Generalmente a las mujeres no se les daba educación en esa época y ellos decidieron que tanto sus hijos como sus hijas llevarían la misma educación, cosa que hoy dices gracias, ¿no? Gracias. Entonces ella aprendió idiomas y todo. Entonces era una mujer letrada, era una mujer muy inteligente. De hecho, tuvo maestros así como muy famosos y maestros de arte. O sea, llevó una vida linda. O sea, hasta ahí el cuento de princesas iba bonito, ¿no? Ahí les va. En aquella época, la educación que recibían las princesas, que no estaban destinadas a gobernar, consistía en una sólida formación religiosa, donde primaba... Otra vez. Bueno, eran los reyes católicos, Carlos, pues, ¿qué querías? Pero eran los reyes de España, me dijiste. De España, pero les decían los reyes católicos. Okay. Por eso era Isabel la Católica. Donde primaba la obediencia a los padres, los buenos modales, el arte ecuestre, la afición a la lectura, la música y la danza, así como conocimientos de latín y griego. O sea, por eso te digo que sí fue una mujer súper preparada. Sí. La reina madre intentó inculcar en Juana la pasión religiosa que ella sentía. Todo parece indicar que ni a la madre ni los sacerdotes, ni la madre ni los sacerdotes tuvieron éxito en este empeño. La niña Juana a sus 6 años mostraba bastante desapego por los temas religiosos. Eso, ateona. Y por los ritos católicos. Esta falta de devoción mortificaba a la reina Isabel. Esta se sentía avergonzada y trataba de mantener en secreto el escaso fervor religioso de su hija. Pues es que imagínate, eres la reina católica y tu hija quiere ser atea. Sí. ¡A la madre! Se pone en duda todo, ¿no? Pues, quién sabe. Yo creo que aunque la niña no tuviera esas creencias, pues no lo iban a decir, ¿no? Entonces ella decía, no, todos mis hijos son súper religiosos, pues yo soy la reina católica y mis hijos por ende... Por consecuencia. También lo son. Fíjate, ocasionalmente Juana y sus hermanos viajaban con la reina Isabel al castillo de Arévalo. Allí vivía su abuela materna, Isabel de Portugal, recluida y totalmente enajenada. Ahí está, mira la herencia. Ahí está el pedo. Isabel de Portugal se había casado con el rey Juan II de Castilla. Con él, es que aquí me levanto la pierna, Carlitos. Con él tuvo 2 hijos, Alfonso e Isabel. A la muerte de Juan II, subió al trono su hijastro Enrique, fruto de un primer matrimonio. Según las crónicas de la época, la reina se volvió loca de dolor. Enrique recluyó a su madrastra y a sus hermanos en el castillo de Arévalo. O sea, como tenía un hijo antes este señor, a él lo hicieron el rey y entonces este güey, que es el hijastro, pues la recluyó. O sea, que aquí la mala no era la madrastra. La mala era el hijastro. Entonces la tuvo recluida. La mala. ¿La mala o el malo? No, es que antes acuérdate que las malas eran las madrastras. Aquí no era ella, el malo era el hijastro. El hijastro fue quien la recluyó. Ay, mírelo. Carlitos anda dormido hoy, gente, anda dormido. No, es que no entiendo. Como me hablabas de femenino, masculino. Vamos a darle un fregadazo al Ya señor. Estaba yo así. Al tío Carlos. Ocasionalmente Juana y sus hermanos viajaban con la reina Isabel. Eso es todo. En los años... No, es que aquí está, mira, espérame. Es que me confundí porque la tenía recluida totalmente enajenada. Ahí me quedé. Isabel de Portugal ya ves, se había casado y Enrique es
el hijastro. El hijastro. Él fue el que los recluyó. En los años que vivió en Arévalo junto a su hermano Alfonso, la joven Isabel fue testigo de los ataques de locura de su madre. Esta vagaba por el castillo como un alma en pena. Daba gritos aterradores invocando el nombre no de su esposo y fallecido, sino del condestable don Álvaro de Luna. Ahí te va, este señor ¿Quién es ese? era un güey que trabajaba para su esposo y había sido decapitado por orden de su esposo. Posiblemente en la muerte de este señor, Isabel de Portugal debió de haber jugado un papel importante. Vio su pero cabeza. creo que ella vio la muerte y entonces después de muchísimos años ella... Bueno, que todos encerrados entre cuatro paredes, no me imagino, pues todo el mundo se volvería loco, ¿no? Bueno, sí, pero ella lo que gritaba era el nombre de esta persona. No, yo gritaría miles de ¡Ay, nombres. don Álvaro! Así gritaba. ¡Álvaro! Alvarito. En posteriores visitas al castillo, acompañada de sus hijos, hemos de suponer el fuerte impacto emocional que supondría para los infantes la visión de su abuela loca gritando el nombre de don Álvaro. O sea, ellos iban y siempre veían a la abuelita ahí de don Álvaro. ¿Cómo les dicen a los Álvaros? Pues Álvaros. Varito, varito. No le decían ¡Ay, Varito. varito! ¡Alvarito! Poco podía suponer Juana el cruel paralelismo con su abuela loca, que le deparaba el destino. Años más tarde sería ella la que estaría encerrada en el castillo de Tordesillas. Allí quedó recluida bajo la acusación por parte de su padre, el rey Fernando, de estar loca y ser incapaz de dirigir los destinos del reino de Castilla. Más adelante pues les contaré esta triste historia. Ah, caraca, se Pero acabó fíjate, igual. todo empezó igual que la abuelita, sí, caray. ¡Ay, Alvareto! ¿Y esta que gritaba? No le gritaba a Álvaro ella. Así, buenos días, diré también ella. Ay, Álvaro, ya Varito. parécete. ¡Ay, varito! A ver si con ella sí. Vamos a conocer ahora al protagonista de esta historia. Me da coraje, ¿no? A ella, Juana la loca, y a él, Felipe el Hermoso. Así lo apodaron. Así le Ay, decían. qué payasada, de veras. ¿Sí era muy guapo? Pues dicen que era atractivo, pero que ella era mucho más guapa. Pero ahí yo creo que antes se pintaban los hombres, ¿no? Y las mujeres andaban con rostro limpio, ¿no? No sé, Sí, no sabría decirte. Lo que acuérdate. sí investigué de su ropa. ¡Ay! Datos que usted no debería de saber. Se bañaban una vez al mes. Su madre. Solamente se bañaban una vez al mes. Familiares. Porque quitarles por toda eso la son familiares de este muchachito de San Luis, ¿cómo se llama? del patán. El patán. ¿Eso qué? No es cierto, patán. Tú sí te bañas 3 veces al 3 mes. veces al mes. Patán es un gran comediante querido que... Potosimio, vayan a buscar en redes. Potosimio. Potosimio. No, pero se bañaban una vez al mes porque la cantidad de vestimenta que traía, en ese tiempo se usaban vestimentas muy cargadas. Ah, sí. Entonces, de hecho, hay un estudio de National Geographic donde ¿Cuánto estudian pesaban? la ropa de los dos, de Felipe y de ella. No, ¿cómo podían andar con eso? Entonces, sí les hacían limpieza de algunas partes, pero solo se bañaban una vez al mes. Guácala, no Sí, queda de haber sí. olido esa ropa. Pues no tengo idea, pero qué difícil. Bueno, vamos con el nombre completo. Él era Felipe I de Castilla o Felipe I de Castilla. Él nació el 22 de julio de 1478 en Brujas, Bélgica. Él era de Órale. Bélgica y mira, Era Brujas. brujo. Ay, ese lugar tan hermoso que algún día iremos, Carlitos. Era brujo. Era brujo. Y Ocupación. belgo, y belga. Y belga. Era bien belga. Ay, sí. Ocupación, bueno, tenía un montón De de nombramiento, de títulos. títulos. Un montón, pero los más Nobiliarios. importantes fue archiduque de Austria, duque de Borgoña y rey consorte de Castilla, que fue el más importante. Archiduque de Austria. Quiero pensar que tienen que tener alguna descendencia con el que vino aquí a México, Ahorita, ¿no? ay, bien, Carlitos, ahorita te voy a contar. Digo, fueron muchos siglos antes. Pero bueno, tiene porque descendencia, ¿no? él era de 1800 y tantos y él es de 400 años 1400, después, pero ¿no? ahorita te voy a platicar. Gracias. Cónyuges uno, obviamente, y también Gracias, los bella mismos. dama. La bella dama. Gracias, campesinos.
Señas particulares. Era un hombre alto y de cuerpo torneado, con rostro gentil y ojos hermosos. Destacan su dentadura muy blanca y sus manos blancas, largas Pues y de sí, uñas. como no se bañaba, pues los dientes relucían. Ay, sí. Y de uñas muy bien cuidadas, así como sus maneras suaves y amables. O sea, dicen que era un tipo muy encantador. Aficiones. Una de las mayores aficiones eran los galanteos amorosos. Ya empezamos con viejos miados otra vez. Ay, otra vez viejos miados. Eso es todo. Contando con abundantes amantes en la corte de Borgoña. O sea, ¿por qué? Pues Ahí que era andaba. hermoso. Es que dice Borgoñona, pero es Borgoña, creo. Gustaba de la caballería y disfrutaba mucho del juego de pelota. En ese tiempo se hizo famoso el juego de pelota, muy diferente al de los aztecas, no se confundan. Era Pero otro entonces, juego. ¿cómo era? Era como el... No sé. Ahí dicen Porque que como finalmente que... el fútbol se inventó en Inglaterra, no en España. No, Entonces, no sé qué tipo de juego. Yo supongo que era parecido al a que... lo mejor como Así como que tiraban como bolos, pues ¿no? quién sabe. Pero luego hablamos de esos deportes, si quieres. Perfil psicológico y personalidad. era hermoso. Personalmente él no era muy valiente, aunque era muy colérico, egoísta y sabía reprimir sus pasiones. Pues ni tanto, ¿eh? Porque se echó a media corte. Che, viejo. Datos adicionales, ahí les va. Vamos a hablar más de este señor. Felipe fue hijo del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Estos eran los parientes indirectos de Maximiliano de Habsburgo, que después fue el emperador de México. Pero muchísimos siglos después, efectivamente son parientes directos. Bueno, no muchísimos, 4 siglos. 4 siglos, pues es mucho. No, son muchísimos. 400 años. Son muchísimos nada más. años. Sí. Son pocos siglos. Pero no son los mismos, no se confundan, no es el mismo. A la muerte de María I, cuando Felipe era todavía un niño, este heredó tanto sus títulos como sus posesiones, aunque siempre bajo la tutela de su padre Maximiliano. La infancia de Felipe estuvo marcada por revueltas y disputas, en especial por los territorios de Flandes. Por eso era de cascos ligerillos. ¿Por? Por tantas disputas. Ay, qué tonto eres. ¿No? Bueno, eso no se ve. Todos te festejan. Mira, hasta Liz está riendo. Ay, qué oso, de veras. En los territorios de Flandes. Flandes es un territorio muy grande de Bélgica. Ah, yo pensé que era el de Bart Simpson, Flandes. No. Flandes. Carlitos, hoy andas bien chistoso. Bien chistoso. No, bueno. Dice, se produjo un periodo de agitación, por lo que fue testigo de las hostilidades esporádicas, principalmente entre las grandes ciudades de Flandes, especialmente Gante y Brujas, y los partidarios de Maximiliano. Durante ese Lo que pasa es que en ese tiempo supongo que Europa estaba dividido en pocos reinos, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo de uno que era el astrohúngaro o algo así, que era parte de Hungría, parte de Austria, parte de Alemania. O sea, tenían mucho territorio. Es que acuérdate que, sí, claro, se peleaban los territorios y en algún tiempo unos eran de Francia, luego pertenecían a España, como que iban cambiando de dueño los territorios. Y España, por ejemplo, tenía dominado a Portugal. Sí, claro. Durante ese interregno, o sea, durante todos esos pleitos, Felipe se vio envuelto en los acontecimientos e incluso fue brevemente secuestrado en Brujas. Me lo secuestraron como parte de la campaña de Flandes para apoyar sus demandas de mayor autonomía. O sea, ya querían deshacerse de la monarquía, como siempre. Que no se puede, ¿verdad? En 1494 fue reconocido como príncipe y aún apenas tenía 15 años de edad. Y fue proclamado soberano de la Orden del Toisón de Oro a los 6 años. No sé qué es un toisón de oro. Y era hermosillo. Era hermosillo. En ese tiempo era hermosillo. Todavía no era hermoso. Era hermosillito. Hermosillo. Esto es muy hermosillito. Oye, pero ¿qué será la Orden del Toisón de Oro? Hay que le pongan. Hay que le pongan. Se me hace que es así le llaman del torzón. Así le llaman al monumento torzón. al monumento, no es cierto. Al menumento. Así le llaman a una parte del cuerpo de Fran Evia.
El toizón de oro. No es cierto, Fran, yo no sé, yo no he visto nada, mi amor, yo no sé. Nada más así son rumores. Pero imagínate, a los 6 años, toma este toizón de oro. No sé qué es toizón. A lo mejor por eso pero... le decían el hermoso. Exacto. Mira, en 1494, Maximiliano, su papá, renuncia a la regencia de Borgoña y Felipe se hace cargo de su gobierno, aunque realmente no sería él mismo quien lo regentara, sino un consejo de notables. Me encanta esto de un consejo de notables, son una bola de pendejos. Para que se entienda. Pendejos. Pero Maximiliano tenía otros planes para su hijo Felipe. Chan, chan, chan. Y para asegurar el futuro de los Habsburgo, pacta el matrimonio de Felipe con Juana de Aragón. Una manera de unir la casa de Habsburgo con la casa Trastamara frente a la verdadera amenaza que suponía el creciente poder de la potencia cercana de Francia. O sea que para ir contra Francia, ahora creo Bélgica suponer, y España creo se unieron. suponer que sí, creo suponer que lo lograron porque Maximiliano de Habsburgo viene a raíz de la invasión de Napoleón III a Pero México. eso fue hasta 400 años. Por eso, después. pero supongo que lo lograron, a eso me refiero. Carlos quiere que llegue a ese punto. Supongo Bueno, que lo lograron. pues no lo sé, ahorita te voy a contar esa historia. Bueno, es que no me basé mucho en el hecho histórico. Me basé más, o sea, eso fue ay, pues sí, no es de historia esto. Bueno, sí es de historia, pero de cómo se conocieron ellos y todo. Ahora, tuvo el derrotas, entonces no sé si después de él se logró. Pero Pues yo creo que sí, porque pues tuvo muchas derrotas. llegó tras la dominación de Francia sobre México en la guerra de Bueno, los pasteles. Ay, la guerra de los pasteles. Pero eso fue mucho después. Pero te estoy diciendo que supongo que sí lo lograron. Ah, ok. Pero no confundas al público. Y todo No, eso no lo estoy confundiendo. Porque son saltos cuánticos. Así son saltos cuánticos enormes. Bueno, hasta ahí vamos bien, Carlitos. Hasta ahí ya entendimos que él era el príncipe de la orden de Toizón. Y que era muy hermoso. Y que era muy hermoso. Y entonces ella era una mujer pues muy linda, muy guapa. Y querían muy bien unirlos creada. para Entonces lo que hicieron evitar fue que Bélgica y España se el unieron crecimiento de Francia. para evitar el crecimiento de Francia. Okay. Es correcto. Ahí les va la historia de amor. Chan, chan, chan. Ahora sí. Los reyes católicos, o sea, los papás de Juana, habían diseñado una inteligente política matrimonial para sus hijos. El fin último de esta estrategia era aislar a su enemigo, el rey de Francia, de posibles aliados. Eso. Con este objetivo se acordó la boda entre el archiduque Felipe, hijo del emperador Maximiliano, y la princesa Juana. Al mismo tiempo, se fijaba la boda entre el príncipe Juan, heredero de los reyes católicos, y la princesa Margarita de Austria, hija del emperador. Ese es otro. O sea, se aventaron. Se agarraron a los de Austria, hijos. se agarraron a Bélgica y dijeron, Okay. vamos todos juntos ya contra Francia. Le France. Pero fíjate que qué triste, o sea, qué triste que de tu matrimonio dependiera la soberanía o el poder de un país, ¿no? Y ¿Para te qué tengas que existe la casar. monarquía? Pues Es sí, lo mi amor, que pero así voy. bueno, si no hubieran existido las monarquías, no se hubieran hecho así los países, no seríamos lo que somos ahora. O sea, ¿en serio no? Europa Pues no sería creo. lo que es ahora. Pues no creo, porque las expediciones se iban a dar. Pero mi amor, con reyes o sin reyes. las se construcciones iban a dar. de todas las estructuras Pero europeas. las expediciones hacia América se iban a dar. No, yo no hablo de nosotros, hablo de, por A ejemplo, lo de mejor Europa. seríamos vikingos. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Uy, sí, sobre todo tú, mi amor, tienes una cara de vikingo, No, pero a del la Oxxo. mejor. Ay, se me antoja un vikingo del Oxxo, por cierto. No, a lo que voy es que toda la estructura historial de Europa está basada en la monarquía. No tendrían gran historia. Salud. Ah, ya siempre te estás peleando por la monarquía y yo te trato como rey. Ay, ya no te voy a tratar así, fíjate. Salud, gente. Tú ayúdame con esto. Ándale, Carlitos. Bueno, una impresionante flota naval partió del puerto de Laredo. Fíjate, había un puerto que se llamaba Laredo. Pues la mayoría de las ciudades de España tienen nombre de
pues aquí. O sea, Al revés, ¿no? La mayoría de las ciudades de aquí tienen nombres españoles, exacto. En el verano de 1496, con dirección a Flandes, no, iban a Bélgica. La reina Isabel pasó la última noche antes de la partida con su hija en una de las naves. Su padre, Fernando de Aragón, no acudió a despedirla. Juana era una chiquilla que aún no había cumplido los 17 años. 16 años y ya la llevaban a casarse. Qué triste, pero así es la vida, chavos. El viaje fue largo, accidentado. Fíjate, perdieron en una de las naves donde iban todos los vestidos de Juana. Para colmo, su prometido no acudió a recibirla a su llegada. O sea, de viejo miado desde el principio. Así de, yo ni voy por ella. Y la pobre así de, ¿dónde están mis vestidos? Bueno, que es la peor desgracia, que se te pierdan tus vestidos en alta mar. Pero finalmente es siempre el hombre por prioridad en la cuestión monárquica. Tú tranquilo. Siempre, espérame, déjame, estoy hilando mis ideas. Sí, ya nos dimos cuenta. En la cuestión monárquica, pues el hombre pues es prioridad para con la mujer, o sea, salvo en el reinado de esta señora de Inglaterra que acaba de morir, que dices, no manches, pues sí duró muchísimo tiempo, pero la mayoría eran reyes, ¿no? Sí. Y la que tomaban las decisiones eran los reyes. Lo que pasa es que acuérdate que depende de los primogénitos. Y la mayoría peleaban porque fueran los hombres. Pero si la primogénita era mujer. De chiripa saliera. No, pero él porque no tenía hermanas. Bueno, sí tenía una hermana menor, pero él fue porque era el primogénito. Sí, eso sí lo entendí. Pero no era porque era, o sea. Pero finalmente el estado del hombre para con la mujer en esa época había mucha diferencia. Pues hasta la fecha, ¿no? Pues yo creo que ya casi no. Ahora resulta. Ya mero. Ya estamos en igualdad. No, ay, ya mero. No. En unos 10 años, 20 años. El viaje fue largo y accidentado. Ok, perdón. Aunque Felipe de Habsburgo era un joven apuesto que habría de recibir el apodo del Hermoso por el rey de Francia, todos los cronistas coinciden en que la verdaderamente hermosa era su prometida Juana. Sí, dicen que cuando llegó, así como que todos dijeron, what, está súper hermosa, güey. Bueno, así no dijeron, pero así me imaginaba a todos. Cuando finalmente se conocieron, el amor a primera vista surgió entre ellos. Ese mismo día se casaron de forma extraoficial para poder dar rienda suelta a su pasión. A sus bajezas. Fíjate, extraoficial, o sea que todavía no hubo una boda oficial. Mira, no, pero dijeron, ya, ustedes ya denle. Tras bambalinas. Tras bambalinas, no, hombre, ya donde fuera. Comenzaba así una de las historias de amor y celos más turbulentas de la historia. Poco después se casaron oficialmente. Juana se instaló en una corte que le era completamente ajena y donde se sentía como una extraña. O sea, hasta aquí entendemos que ella se fue a Bélgica. Ahí estaba el reinado. A casarse con él, Ahí estaba el reinado de Felipe. Sí, mi amor. Su papá ya lo había heredado, le había heredado el trono. Pero no era austriano. No, mi amor, es Bélgica. Carlos está en otro mundo. No, pues bueno, Carlitos, te estoy cuestionando. No tengo yo el boletín. No, mi amor, pero te acabo de decir que ellos iban en el barco y te dije que iban hacia Flandes, o sea, hacia Bélgica, para presentarle y para que ahí se casaran. Tras un año de empezar su noviazgo, oficialmente, la pareja celebró la llegada de su primera hija, Leonor. Aquí viene la cosa. La fea. La inesperada muerte de su hermano Juan y de su hermana mayor Isabel y del hijo de esta convirtieron de forma inesperada en el año 1500 a Juana en la heredera de los reinos de Castilla y Aragón. O sea, la posibilidad de que ella reinara era muy corta porque había dos, ella era la tercera. Pues resulta que murieron su hermana, y su hermano y el hijo de la hermana, que también podía haber sido
el heredero. Sucesor. Pues no, murieron todos. Y entonces ella Automáticamente automáticamente se volvió pues la heredera, prácticamente la Oye, reina. de esta hay una película, ¿no? Supongo que sí, pero no la he visto. No es la de esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta actriz? No tengo idea. Memo. Ay, que sale de... En la de Lobo de Wall Street. ¿En el Lobo de Wall Street? Sí. Ay, no, pero esas eran las hermanas, la otra reina se llama. La que tú estás diciendo. No, esa de la otra reina es de Susan, Ay, bueno, son unas primas. Y una, no me acuerdo, pero no era de Juana la Loca. Según yo no era. Sí, según yo sí, porque a ella la van a buscar para decirle que es la heredera ahora. Y en el trayecto tiene varios incidentes ahí. Ay, chécalo. Vamos a investigar. Pues yo pensé que traías bien documentado todo. No, ¿eh? bueno, documenté la información que tenía, no todas las películas. Burris. En 1502, la pareja regresa a España tras un largo viaje de casi 6 meses de duración. Juana fue reconocida por las Cortes castellanas como legítima heredera, prestando juramento en la Catedral de Toledo. La reina Isabel había planeado dejar a Juana como reina y a su esposo Felipe como consorte. Ok. Para que veas que aquí sí. Ok, sí. Felipe el Hermoso pronto se cansó de la austera corte castellana, se le hizo aburrida y como él no era el rey, pues volvió a Flandes, o sea, a Bélgica, dejando a Juana embarazada de su cuarto hijo, que habría de llamarse Fernando, como su abuelo el rey de Aragón. La reina Isabel quería que Juana aprendiera cuanto antes las tareas del gobierno, pero ésta estaba deseando volver a Flandes con su marido, actitud que contrariaba profundamente a su madre. A tal punto llegó el enfrentamiento entre ambas por esta cuestión que la reina encerró a su hija en el castillo de la Mota. Pues es que ¿quién no quiere estar en el castillo de la Mota? Ya a mí también que ahí me encierren. No es cierto, gente. No, a mí ni me gusta. En Medina del Campo, y se negó rotundamente a escuchar las peticiones de Juana. Lo que la reina Isabel no podía esperar era el extraño comportamiento de Juana. Que le palpitaba el útero. Esta como, no, mi amor, ya pobrecita, ya iba por su cuarto hijo, ya no le palpitaba. Pero ya quería regresarse a Bueno, no Flandes. le palpitaba su corazoncito. Entonces, estando encerrada, empezó a tener comportamientos extraños. Esta, como señal de protesta por no ser atendida, pasó toda una noche de invierno a la intemperie en el patio de armas del Castillo de la Mota, descalza y sin ropas de abrigo. Pues es que también para que la meten en el Castillo de la Mota. Y se enfermó. Ante esta actitud irreductible que ponía en peligro su vida, Isabel escuchó a su hija y la dejó marchar a Flandes. O sea, ella era reina y no quería, solo quería estar con su marido. Con su viejo. Estaba enamorada. Este episodio amargó los últimos días de la reina, que padecía fuertes dolores abdominales causados por un cáncer de útero. Útilo es por la rodilla. El cáncer de útilo es cuando ya no eres útil. Ay, sí, y te vuelves un cáncer social. Ay, sí. Dice, por un cáncer de útero en fase muy avanzada. ¿Cómo sabían que tenía cáncer? En ese tiempo no se sabía, ¿no? Yo creo que lo dedujeron después. Pues lo dedujeron después, sí. Claro. Tras la marcha de Juana, se produjo una clara divergencia entre la madre e hija. La situación se hizo tan tensa que la reina modificó su testamento. En él dejó una nota donde decía que si su hija no quería o no podía atender los asuntos del gobierno... Oye, pero había otro, ¿no? Había qué? otra hija, ¿no? Sí, pero... Ella era la tercera de 4, sí, ¿no? había otros 3. Pero ella era la que estaba viva. Ok. Entonces, la reina puso... Por eso, síguele. En él dejó una nota donde decía que si su hija no quería o no podía atender los asuntos del gobierno, sería su padre, el rey Fernando, el que ejercería el papel de regente. Okay. Unos meses más tarde, en noviembre de 1504, murió Isabel la Católica. Al morir la reina Isabel, Juana fue nombrada reina y propietaria de Castilla y León.
A Felipe el matrimonio le había reportado la concesión de títulos nobiliarios. Aún así deseaba tener más poder y pretendía hacerse con el gobierno que le pertenecía a su esposa. Para ello alegó su enajenación mental. Pero en el testamento se decía que en el supuesto de la incapacidad de Juana para asumir sus funciones sería su padre Fernando quien lo hiciese. Desde este momento se produjeron enfrentamientos entre Felipe y su suegro Fernando por hacerse con la regencia. Es que hay un error que cometí cuando les estaba contando. Cuando mueren los hermanos, ella no pasa a ser la reina, sino pasa a ser la heredera al trono solamente. Sí, porque Hasta finalmente no vivían, hasta que muere Isabel la Católica, su mamá, entonces claro. ya es nombrada reina y propietaria. Pero por su situación mental, este güey, el esposo, El hermoso, Felipe, sí, le quita todo y dice, no, ella no está habilitada, pero acuérdate que por eso la reina deja una carta diciendo, si mi hija no quiere gobernar, el consorte va a ser mi esposo. Ajá. Él es el que tiene que llevar. Entonces imagínate el enfrentamiento que tienen ya entre yerno y suegro, ¿no? De, o sea, a ver cómo. Yo soy el esposo, yo Ajá, aquí mando, ¿no? Y yo soy el papá. Claro, yo soy el papá, yo tengo ahí. Y la pobre quedándose loca, ¿no? El archiduque Felipe pronto empezó a mostrar signos de falta de interés por Juana, que se había quedado embarazada de nuevo. No importa en qué momento leamos esto, la embarazó. Juana descubrió con dolor y sorpresa que en la voluptuosa corte de Borgoña no faltaban oportunidades a su esposo para engañarla con damas y sirvientas. Viejo miado. La infidelidad conyugal no era algo nuevo para Juana. Ella misma había visto con sus propios ojos a su madre criticar con dureza las infidelidades de su padre, el rey Fernando. Había heredado de su madre la desconfianza hacia la fidelidad del esposo. Esta desconfianza estaba totalmente justificada, tanto en el caso de su madre como en el suyo propio, pues tanto su padre como su esposo eran proclives a continuas aventuras amorosas. Es que también la burra no era arisca. La hicieron, claro. La hicieron. Entonces, Isabel la Católica también le fueron súper infiel y ella también armaba sus panchitos. Pues la hija vivió con ese miedo. Claro. La hija vivió viendo eso, entonces también se volvió un poco... desconfiada. Bueno, no un poco, muchísimo, muy, muy desconfiada. Además, ¿cómo no? Imagínate, pinche viejo ahí cogiéndose a todas. Ay, me choca, de veras. Ay, no. Ay, no. Los arrebatos de ira y celos empezaron a ser conocidos en la corte de Flandes. Las infidelidades de Felipe se sucedían una tras otra, despertando los celos de su esposa. Las reprimendas del archiduque, las peleas, los periodos de mutuo enfado y las apasionadas reconciliaciones. El papá se quedó reinando Castilla a mucho capricho de la reina y también a capricho de Felipe. Él iba y quería como poner sus órdenes, como que había ahí un pleito de reinar, como les dije hace rato, entre el papá y él. Y mientras ella estaba dedicada a sus hijos y a querer estar con su esposo solamente. Ella no quería gobernar, ella no quería meterse en ondas de nada del reino. Y pues qué triste, porque mientras ella veía todo esto y pues se le desmoronaba la vida viendo todo lo que estaba pasando con este pinche viejo miado. Bueno, los dos viejos miados. Y fíjate, esos dos viejos miados estaban pues gobernando, ¿no? Todo Castilla, todas las nueces. Gobernaban a las nueces de Castilla. Mientras moría su madre, Juana protagonizó un sonado escándalo en la corte de Bruselas. Allí trató de cortar el pelo y marcar la cara con unas tijeras a una amante de su marido. Ah, Caracas. Felipe se planteó recluir a Juana, porque pues ya mostraba como que... Ya signos violentos. Sí, no, pero pues no eran justificados, ¿no? No, pero pues, ¿cómo le va con tijeras? Las noticias sobre la muerte de su suegra, Isabel la Católica, le hicieron ser más diplomático para conseguir el trono de Castilla.
Pues este güey sí estaba con el poder. Fernando estaba siendo derrotado, o sea, el papá, Ajá. y firmó la Concordia de Villafafila, o sea que en ella renuncia a Negocio. Castilla y se retira de Aragón a cambio de prebendas económicas. Pocos días después de la firma, Juana dio lugar a otro incidente muy comentado. Juana paseaba a caballo por los jardines del conde de Benavente. Ya sabes que llegaban los condes a visitar. Pase, conde, usted Benavente. Y de pronto, sin motivo aparente, salió corriendo a galope en su caballo. Luego se encerró en la granja de una campesina. Ni Felipe el Hermoso, ni sus soldados alemanes, ni los nobles castellanos que cercaban la casa, consiguieron convencerla para salir. Sí, ya la pasaba bastante mal. Que Pobrecita. se fue a madrear a 2 ovejas. Que se fue a madrear. Que Dos está ovejas. rompiéndoles el hocico a 2 gallinas de él. Al gallo. Ay, Carlitos, ¿por qué cuando yo tomo no hablas y haces espacios? No hagas espacios, perdón, gente. Es que el tío Carlos hoy anda cansado. Andas cansado, ¿verdad? No, Bien pero cansado, no, bien distraído. No, vengo Oye, pero con el oído puesto para oír la historia. qué bárbaro, mi amor, gracias. No, hombre, gracias por tener tu oído bien puesto. No, pero estoy tomando y tú ahí, mientras tomas, dices, pues sí, qué difícil. Castilla, O sea, dije Castilla. tenemos, Carlos y yo, un pequeño, tenemos un trauma creo que fuimos españoles, ¿verdad? En nuestra otra vida, porque... Bueno, mi abuelo sí era español. ¡Ay, perdón! Carlos Alonso. Pero era... El Alonso. El Alonso. Alonso pero era- Betancourt. No, Betancourt no, es No, veracruzano. pero así te apellidas, güey. Pero era, acuérdate que mi abuela era la... Que tu abuela. Mi abuela era mi nona. Tu nona es italiana. No, Era la segunda de a bordo. la segunda en a bordo, es Ajá. cierto. Pero no era tu nona, menso. Bueno, ya, mi ya. Tu yaya. Mi ya. Tu yaya. O sea, tu zapato. Ay. Pero siempre que, les juro, siempre que hablamos de cosas de España, siempre estamos hablando. Somos unos ridículos. Perdón, gente de España. Si usted está viendo esto, le pedimos una disculpa porque nuestros acentos son espantosos. Pero, cómo nos divertimos. Cómo nos divertimos. Además, ustedes tienen la culpa por venir a conquistarnos. Vámonos a lo que pasa, pues ya al final de esta historia, que pues ya va Tomando forma de mucha tristeza, ¿no? De locura. Las Cortes de Castilla, reunidas en Valladolid, nombraron rey de Castilla a Felipe el Hermoso en 1506. O sea, fíjate, 4 años de que ella fue heredera y luego de que falleció la reina. Pasaron 6 años para que él por fin tomara el trono. Y fíjate, el padre se tuvo que abandonar Pero le dieron y le dieron su varito. Su Le dieron su varito. varito. Pues como todo, ¿no? Como todo. Su reinado fue efímero, o sea, tanto para nada, ¿no? Pues apenas duró unos meses. ¡Ay, no, hombre! ¿Se murió? Es que mira, tanto no decían las cosas. ¿Se murió? Y pasan. Ahorita te cuento. En septiembre de ese mismo año, murió de formas misteriosas en Burgos. Tras disputar un partido de pelota con un capitán vizcaíno, bebió tras el partido una jarra de agua helada. Se cree que pudo sufrir una neumonía. Mucho se ha especulado sobre un posible envenenamiento propiciado por su suegro. Parece ser que la causa más probable de su muerte fue un brote de peste. En efecto, ese mismo Pues año... no se bañaba en un mes. Pues No, la peste era otra cosa, menso. En efecto, ese mismo año, una epidemia de peste bubónica asolaría la península ibérica. O sea, nunca se confirmó si fue el suegro o si fue la peste, pero bueno, murió de manera Y apestoso. sospechosa, con Apestoso mucho el hermoso. sospechosismo. Con la muerte de Felipe el Hermoso, Castilla se quedó sin rey. Juana estaba embarazada de su 6º hijo La madre. y a la vez desolada por la muerte de su marido. O sea, pobre mujer, ¿no? Vivió esos años embarazada. O sea, se ve que no respetaban la cuarentena, como quien dice, ¿no? Y entonces ya tenía pues muchos celos, ya estaba muy mal. Pero ya de qué ya se le había ido el viejo. ¿Eh? Ya de qué ya se le había ido el viejo. Pero, ¿de qué qué? Pues de que
tenía su sexto hijo, pero ya se había muerto su viejo. No, se murió cuando ella estaba embarazada. Por eso. ¿Pero qué tiene? Pues ya de qué se encelaba la señora. No, dije, vivió todos esos años llena de celos. Ah, todos esos años, pero pues ya ese año. Pues no, pero ya había quedado bien mal, pobrecita. Pero tenía sus chilpas. Por eso, imagínate, 6 niños. Ay, si con 3 no podíamos. Bueno, ella quedó embarazada de su sexto hijo y a la vez desolada por la muerte de Felipe. Solo pensaba en trasladar el cadáver de Felipe a la cripta familiar en la Catedral de Granada. Todos daban por hecho que era incapaz de gobernar. ¿De Granada? De gobernar en ese estado. Su heredero, el joven Carlos, de 6 años de edad, se encontraba en Flandes. Fernando vio una ocasión propicia para hacerse con el poder. Mientras planeaba su regreso a la corte castellana, nombró al cardenal Cisneros gobernador provisional. Según relata el escritor Pedro Mártir, Juana ordenó abrir el ataúd. Estando en la Cartuja de Burgos, hizo exponer los restos del cadáver de su esposo. Y allí obligó a los presentes a contemplar la macabra escena. Luego hizo subir el féretro a una carreta y se inició una larga peregrinación hacia Granada. Pues ya estaba malita. En diciembre del año de 1506, en pleno invierno, Juana encabeza una siniestra comitiva. Acompañada de un séquito de frailes y nobles, Oye, atraviesa... Porque aparte vuelve a tomar el poder ella. No, bueno, dejó a un cardenal como gobernador. El papa otra vez estaba peleando por ser el rey, pero a quien le correspondía era el hijo de 6 años. A Carlos. Sí. Dice, acompañado de un séquito de frailes y nobles, atraviesa una llanura castellana transportando el cuerpo de Felipe. Una larga procesión de antorchados ilumina los caminos y siembra el terror entre los lugareños. La comitiva no llegó muy lejos y hubo que detenerse en la villa de Torquemada. Allí Juana se puso de parto y tuvo a su hija Catalina. O sea, yendo a dejar el cadáver de este güey, aparte, a Catalina de Aragón. Ahí nace su hija. En 1509 fue recluida por su padre en el castillo de Tordesillas. Qué bárbaro. Allí permanecería encerrada hasta su muerte. En 1516 muere el rey Fernando, su papá, y el joven Carlos por fin es coronado como Carlos I de España. Entonces el gobernador reinó mientras, luego ya el papá regresó, tomó el poder y ya ¿Pero después... ¿y de los 2 lugares? El niño... ¿Cómo que 2 lugares? No, Bélgica, solo de Castilla. Okay. Solo de Castilla. Es coronado como Carlos I de España. La reina Juana nunca fue desposeída de su título de reina. Su nombre aparecía en los edictos reales. Su hijo se encargó de que nunca gobernara y permaneciera en su encierro, ajena a los acontecimientos políticos. En el momento de su reclusión, Juana tenía 30 años de edad y era madre de 6 hijos. Juana estuvo acompañada durante su encierro por su hija Catalina. En el año de 1525, esta se casó con Juan III de Portugal. Durante el cautiverio en el castillo de Tordesillas, la reina Juana sufrió un trato vejatorio, físico y psicológico por parte de los guardias, en especial por el duque de Denia, que mostró especial dureza a la hora de tratar a la reina y a su hija. O sea, mal. El papá... Ella ya mostraba como muchas señales de que estaba mal, pues psicológicamente. Y de hecho el esposo por eso pelea para que ella no tenga sus propiedades y pelea para que ella no gobierne. Y desde ahí, pues entre el papá y el esposo se hicieron como muchas cosas feas y entre ellas sí dicen que había como un lazo de hacerle creer a la gente que ella estaba muy mal, para que ambos tuvieran el poder. Pero pues no se sabe si realmente su enfermedad era tan grave como para tenerla recluida. Entonces, bueno, pues hablando de este final, fíjate, datos extras, mucho se ha escrito sobre la naturaleza de la enfermedad de Juana. Hay versiones totalmente enfrentadas. Están los que defienden su locura y los que sostienen que fue víctima de una conspiración entre su padre Fernando y hasta su hijo Carlos. O sea, porque también el hijo la dejó ahí recluida. ¡Qué asco! Sí. ¡Qué asco de verdad! El primer investigador que se apuntó a esta teoría de conspiración fue un tal Gustav Bergenroth,
que tras encontrar documentación inédita en el archivo de Simancas que apuntaba en esta dirección, o sea, sí hay datos. Pero en 1977 el psiquiatra español Juan Antonio Vallejo, en su obra Locos Egregios, apuntó a una esquizofrenia paranoide como causa de la locura de Juana. Su hija también, la psiquiatra Alejandra Vallejo, sostiene la tesis del padre. En el año 2000, el catedrático emérito de psiquiatría Francisco Alonso Fernández, en su obra Historia personal de los Austrias españoles, escribe que la enfermedad de Juana se trató de un delirio celotípico que evolucionó hasta una esquizofrenia fantasiosa y fantasiofrenia. Otros autores piensan que se trataba de una profunda depresión o de un trastorno depresivo. El psiquiatra Francisco Javier piensa que se trataba más bien de una psicosis. ¿El diputado? Se trataba de una psicosis esquizoafectiva donde conviven síntomas esquizofrénicos con síntomas aprensivos, depresión y manía. Y otros psiquiatras dicen que se decanta por un cuadro psicótico más que por un trastorno bipolar. El chiste es que la situación de Juana, la loca, como le dicen, viene supuestamente de cuadros depresivos y celos. Entonces es una combinación. Si hasta ahorita, imagínate, Carlos, hasta la fecha, tenemos problemas con la salud mental que no se han atendido. ¿Y cuántas personas están pasando por situaciones bien, bien difíciles y que dicen, ay, es que es bien celosa, está bien loca, ¿no? Es que es bien tóxica, ¿no? Y a lo mejor detrás de esas personas, también hombres tóxicos, por supuesto, y celosos, pues hay una enfermedad mucho más grave y mucho más sin atender. Exacto, mucho más no notoria, mucho más problemática que nadie atiende y que solo es que es bien celosa, es que es bien celoso, es bien celosa. No sabemos. Pero imagínate, si ahorita tenemos esos problemas, imagínate mi pobre Juanita, que a final de cuentas para mí todo esto pues fue consecuencia de que se enamoró. De que se enamoró con todo y entonces a partir de eso y la desconfianza, pues sí te enferman los celos, el poder, muchos hijos. Qué difícil. Y Felipe. Y Felipe, el hermoso que era Felipe el baboso, ¿ok? Así le llamaremos de ahora en adelante. Felipe, y Johnny de Crazy. Felipe el famoso y Juana I de Castilla. Entonces, bueno, pues que no es Juana de Arco, ¿eh? Hace rato creo que dije Juana de Arco y no, es Juana I de Castilla. Juana de Arco creo que es la que dices tú, la de la película. Déjame investigar y Margot en el siguiente Robbie, programa de Margot Robbie. Y en el siguiente programa te digo. Va, ya vamos a grabar las fe de ratas. Esas yo creo que las haremos en un videíto así muy sencillo, nada más para correcciones. Y pues así es, chicos. Entonces, pues no anden perdiendo por la locura de tu amor. La cabeza. Baby. No, la cabeza la perdió Ana Bolena. Aquí pero aquí perdió la cabeza, su cerebro. Volviéndose locos por amor. Está bueno. ¿Cuántas canciones hablan de eso? Muchísimas. De que me estoy volviendo loco por tu amor. No es sano. Eso no es te voy a ¿qué? A encerrar, ¿no? Hay una de José José, ¿no? Sí, pero eso no era volverse loco. No decía que se volvía loco. No, hay muchas canciones que hablan de locura, de amor. Voy a encerrar. La de Yair. La locura. Ándale. Que te corten los videos, síguelos. ¿Qué? ¿No cortan el video por estar cantando canciones? No, porque nada más dije la locura, pero no la canté completa. Cállate, no. Sigamos monetizando. Gente, muchísimas gracias por estar al pendiente de estas historias. Esperemos que esta les haya gustado mucho. A mí en lo personal me gustó. Yo no conocía Está buena, no, de lleno la historia. Nada más decían, ay, Juana la loca. De Johnny de Crazy. Y ahora ya supimos por qué era Johnny. Johnny de Crazy. Johnny. No sabemos cómo se dice Johnny en mujer. Pues igual, ¿no? Johnny. Johanna, ¿no? Johanna Vega, así, ya. Johanna the Crazy. ¡Ay! Y Philip the Beautiful. Beautiful, ¿no? The cute. The cute. De estúpido. De estúpido. Muchas gracias. Acuérdense, denle like, compartan. Mándenos de quién quieren que hablemos. Ya nos están llegando como muchas solicitudes. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. Carlitos, sí, sigue. No, es que estaba yo tratando de investigar esto de Johnny the Crazy.
Pero ya en el siguiente programa yo te digo. Que no es Johnny de John the Crazy. Bueno, John the así Crazy. lo ubicaremos. Muchas gracias. Gracias a The Producers y a todos ustedes. Nos vemos. Chao. A la próxima. Adiós. is